¿Qué les pareció mi vida? José, qué extraordinaria que es. Pero te juro que nunca pagarás por lo que fue mi vida. Bueno. La primera edición de Christus of Judas, Cristo o Judas, en sueco, ya sabemos sueco, Christus of Judas, lleva este categórico epígrafe, cuyo sentido años después monstruosamente dilataría el propio Niels Runeberg. No una cosa, dice el epígrafe, todas las cosas que la tradición atribuye a Judas Iscariote son falsas. Y lo pone como epígrafe como si hubiera sido una cita de un autor de apellido de Kinsey y que lo hubiera escrito en 1857, 50 años antes de cuando supuestamente Runeberg escribió este libro. No una cosa, todas las cosas que la tradición atribuye a Judas Iscariote son falsas, ¿sí? De Kinsey especuló que Judas entregó a Jesucristo para forzarlo a declarar su divinidad y a encender una vasta rebelión contra el yugo de Roma. Runeberg sugiere una vindicación de índole metafísica. Hábilmente empieza por destacar la superfluidad del acto de Judas, o sea, como superficialidad, ¿no? Del acto de Judas. Entonces, de Kinsey especuló que Judas entregó a Jesucristo para forzarlo a declarar su divinidad. Entonces, esa sería una primera versión de Judas, o sea, no un traidor, como se dice, ¿no? Sino alguien que quiere forzar a Jesucristo. Fíjense, en los evangelios se percibe algo, pero algunos escritores posteriores especulan que algunos de los apóstoles del núcleo más cercano a Jesucristo, de los 12 apóstoles, algunos de ellos eran en realidad rebeldes, ¿sí? Incluso hay un libro que se llama Yo Judas, lo leí por ahí en los 70 yo creo, Yo Judas, donde es una novela, ¿no? Y especula diciendo que Judas era en realidad un rebelde que luchaba en contra de Roma, y cuando ve el liderazgo de Jesucristo, dice, pues él va a ser nuestro líder, ¿sí? Él va a ser el que nos va a encabezar para quitarnos el yugo romano, ¿sí? Y porque bueno, acuérdense que Roma estaba controlando ahí todo el área ahí de Jerusalén, Judea, Galilea y toda esa parte, ¿sí? En esta época de Jesucristo ya tenían casi el siglo ahí dominando. Entonces había una efervescencia muy fuerte. De hecho hay una versión de que Barrabás, el asesino que sueltan en lugar de soltar a Jesucristo, era un rebelde. No era un salteador, no era un ladrón, era un rebelde que sí, efectivamente había matado a mucha gente, ¿sí? Pero lo había matado siendo un guerrero, ¿sí? En contra de Roma. Entonces algunos especulan que algunos de los 12, y luego hay otro círculo más grande de 70 que se menciona en los evangelios y que Jesús los manda a predicar para que se vayan entrenando en cómo arrojar demonios, cómo sanar enfermos, cómo llevar la paz, etc. Eran en realidad rebeldes, antirromanos, que esperaban que Jesucristo los encabezara, porque además Jesucristo, de acuerdo a las escrituras, era o es descendiente de David. ¿Y quién era David? Pues el más grande guerrero, el más grande rey que tuvo Israel en la antigüedad, ¿sí? Y entonces, ¿cómo va a ser el descendiente de David? Pues un guerrero. ¿Y a qué viene? Pues a derrotar a los romanos. Así como David peleó contra los filisteos y peleó contra los moabitas y estuvo peleando contra los amonitas y con muchos que sojuzgaban a los hebreos en el siglo I antes de nuestra era, pues así ahora vendría Jesucristo a eso. Pero Jesucristo siempre dejó en claro que su reino no era de este mundo. Incluso la entrada
de Jesucristo a Jerusalén, ¿en qué lo hace? En un pollino. En un pollino, hijo de asna. En un burro, pues. Cuando entra y que le arrojan palmas y que hay un tumulto, va en un pollino. Va sentado, ni siquiera montado. Va sentado en un burro. ¿Sí? Algo más anticlimático de un supuesto líder guerrero que llegara en un burro, cuando pudo haber llegado en un corcel tipo Alejandro Magno o en un carro de batalla. No, porque no era su misión no era guerrera de esta naturaleza. Y cuando van y lo tientan los fariseos a decirle, es lícito pagarle al César el tributo, ¿sí? Buscando que dijera, no hay que pagárselo, no sé qué, porque los tributos eran muy fuertes en contra de los hebreos. Le dice Jesucristo, dame una moneda. Le da un denario, le dice, ¿a quién tiene este efigie? No, pues, ¿quién está aquí? César. Bueno, pues, daba al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con eso él estaba diciendo, este es un reino terrenal y el mío es un reino celestial. Entonces, esta primera versión de Judas no es un traidor, Judas, ¿sí? Incluso uno de los apóstoles, llamado Simón, no Simón Pedro. El nombre de Pedro era Simón, y Jesucristo le pone por sobrenombre Pedro, que viene de Petrus, de piedra. Dice, sobre esta piedra, tú te vas a llamar Pedro, porque sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. No ese Simón, otro Simón le apodaban el celote. ¿Y quiénes eran los celotes? Los celotes, con Z, no los elotes, Edna. Los celotes eran guerrilleros, eran guerreros en contra de los romanos. Bueno, Simón el celote era uno. Y se dice en algunas versiones que Judas era un guerrero, era un guerrillero contra Roma. Bien, esta primera versión es que Judas entregó a Jesucristo para forzarlo a declarar su divinidad y a encender una vasta rebelión contra el yugo de Roma. Por lo tanto, ergo, dice el cuento de Borges, ergo, por lo tanto, la traición de Judas no fue casual. Fue un hecho prefijado que tiene su lugar misterioso en la economía de la redención. Dice Borges, que dice Runenberg en su libro, tal libro no existe, el verbo, cuando fue hecho carne, pasó de la ubicuidad al espacio, de la eternidad a la historia, de la dicha sin límites a la mutación y a la carne. Para corresponder a tal sacrificio, era necesario que un hombre, en representación de todos los hombres, hiciera un sacrificio condigno. Condigno usa ese concepto, Borges. Condigno significa así como correspondiente, un sacrificio que lleve a una consecuencia, ¿sí? Judas Iscariote fue ese hombre. Judas, único entre los apóstoles, intuyó la secreta divinidad y el terrible propósito de Jesús. El verbo se había rebajado a mortal. Judas, discípulo del verbo, podía rebajarse a delator, el peor delito que la infamia soporta, y ser huésped del fuego que no se apaga. El orden inferior es un espejo del orden superior. Las formas de la tierra corresponden a las formas del cielo.
Las manchas de la piel son un mapa de las incorruptibles constelaciones. Judas refleja de algún modo a Jesús. De ahí los 30 dineros y el beso. De ahí la muerte voluntaria para merecer aún más la reprobación. Así dilucidó Niels Runeberg el enigma de Judas. Obviamente, los teólogos de todas las confesiones lo refutaron, pero de eso vamos a hablar enseguida. Tomamos nuestro separador, lo colocamos y vamos a escuchar una canción que estuvieron pidiendo mucho. Ven, pongan esta y esta. Bueno, ayer no alcanzó, nada más pusimos 8 ayer, ¿sí? Y es Amar y Querer. El amar y querer. Miren, escuchen la interpretación de José José y vayan ustedes contestándose de acuerdo a lo que dice. ¿Ustedes aman o quieren?